Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes, buenos días. Es una bendición estar eh, en la casa del Señor a través de este medio, ¿cierto? Nuestros corazones se han convertido en ese momento tan especial en que nos unimos para darle gracias, para darle gloria, para darle honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también es muy especial esta noche, esta mañana, haber participado junto con Angie y Lina y su madre en este tiempo tan especial que tuvimos de adoración al Señor, ¿cierto? Poco a poco, el objetivo es integrar como todos los ministerios, todos estamos aprendiendo, esto no es algo que ya nació aprendido, y estar aquí al frente, el aprender a manejar estos aparaticos, el aprender a transmitir a través de un celular y no hacerlo las personas que se han entrenado en la iglesia para esto, sino que todos nosotros lo hagamos para bendecir al Señor. Bueno, estamos aprendiendo. Esta enseñanza yo creo que nos va a dejar cosas especiales porque hemos aprendido a llegar a muchas personas a través de estos medios y vamos a seguir haciéndolo porque es algo que yo creo que ya el Señor nos ha colocado, es una inquietud que está y vamos a tener muchas personas que se nos van a unir. Saludos a los hermanos de la iglesia que estaban conectados y veo que se siguen conectando. Como ustedes saben, a través de este medio estamos haciendo la transmisión, entonces desde los diferentes lugares donde estamos, en este mismo Facebook Live, estamos todos conectados. Hemos tenido el espacio de tiempo con la hermana Damaris, dándonos esa charla en las mañanas que tiene para toda la iglesia. Ella venía trabajando con un grupo de damas, ya lo viene haciendo con toda la iglesia, en un material muy especial que es un estudio bíblico, se llama Mi experiencia con Dios. Y qué bendición pues que estamos en este sentido, ¿cierto? Un momentico que por aquí se me pierde la señal, ya listo. Y después de que hemos tenido este estudio de mi experiencia con Dios, pasamos entonces a tener el Instituto Bíblico. Y bueno, y ya después de este tiempo de Instituto Bíblico, pues gracias a la hermana Élida, que va a estar junto con otras maestras de escuela dominical, rotándose en este espacio. Entonces ahí vamos a tener a Rosita, vamos a tener toda esta serie de formas como las maestras trabajan con los muchachos en la escuela dominical. Y estamos aprendiendo, ¿cierto? Y gracias también en esta mañana por Angie y por Lina, que hacen parte del equipo de la alabanza de la iglesia y que por ahí yo escuché a algunos hacer buenos comentarios de extrañar ese tiempo de alabanza, ¿cierto? Andrés nos decía que extrañaba mucho ese tiempo que teníamos con las hermanas de alabanza, y yo también puedo creer que sí nos hacía mucha falta porque es todo el equipo, no está todo el equipo unido, pero ahí estamos como partecitas del equipo haciéndolo para poderlo hacer. Si tú, bueno, algo haremos y seguiremos estando juntos y unidos en este tiempo. Nos dice por ahí Miriam que faltó el servicio de diácono. Sí, hermanita Miriam, nos faltaron ustedes con el servicio de diaconado, pero por aquí lo estamos haciendo. Bueno, Robinson, gracias pastor por edificar con la palabra del Señor a sus ovejas. Gracias Robinson por las palabras de aliento que tienes para todos nosotros. Miguel Ángelo, Dios, buenos días pastor, verdad que sí es una bendición estar escuchando la palabra de Dios y escuchando, bueno, alguien usado por el Señor. Bueno, ya estamos en esta parte. Entremos en la palabra del Señor en esta mañana. He notado que el Señor, hay cosas que uno puede programarlo dentro de lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Pero hay otras cosas que uno ni las programa. Es Dios el que ha ido guiando y nos ha ido llevando toda esta semana que hemos ido hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Hemos visto Juan capítulo 2, hemos visto la segunda parte de Juan capítulo 2 que nos introducía a la Pascua. También estuvimos hablando acerca de lo que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo se dio y bajo qué aspectos se dieron para que pudiera el Señor estar 3 días y 3 noches en esta parte del fondo de la tierra. Nos dimos cuenta que Él no murió un Viernes Santo, eso no interesa, pero lo que nos importaba sí era que
él al haber dicho que serían 3 días y 3 noches se cumpliera, y no solamente esto, sino la necesidad de que él cumpliera completamente esta parte para la Pascua. Hoy domingo, entonces nosotros hablamos acerca de la Pascua y la cena del Señor y queremos hacer como esta combinación. Entonces quiero comenzar leyendo Primera de Corintios capítulo 5 del 7 al 8 que dice: limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no como la vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. En este caso, el apóstol Pablo nos está hablando de una manera más espiritual, y aunque hace alusión a la Pascua judía, en donde quiero hacer alusión y hemos venido como queriendo llevar hasta ahí nuestro pensamiento, porque no es que nosotros al celebrar al hacer nuestras celebraciones en el Nuevo Testamento, nosotros ahora que nos hemos acercado al Señor, hagamos las celebraciones que hacía el pueblo judío y lo hagamos de la manera que lo hacía el pueblo judío. Habían unas promesas, habían unos pactos, había una forma como Dios trataba con Israel. Ellos son como un espejo de lo que habría de venir, pero lo que ha llegado es mejor que lo que es parte, es para nosotros. Este era para el pueblo de Israel, hoy Dios tiene un trato con nosotros, entonces ya está colocando varias posiciones un poco diferentes a las que conocíamos, porque está hablando acerca venía hablando de lo que estaba sucediendo en Corintio, las divisiones que había en Corintio, y entonces estaba hablando de esta parte tan especial que si Cristo es nuestra Pascua, entonces tendríamos que nosotros limpiarnos como un componente de una masa completa de todas esas cosas del pasado, porque el concepto de levadura los lleva al concepto que tenían en el Antiguo Testamento de leudar, que era contaminar la masa. La masa estaba, pues para que la masa fuera más fácil de moldear y todo esto, se le echaba levadura, y la levadura contaminaba toda la masa y daba la posibilidad de que el esponjase el pan. Entonces de hecho uno ve que hay unos lugares donde le echan demasiada levadura al pan y entonces la calidad del pan no es, y hay unos donde no echan casi levadura al pan y la calidad del pan es hasta más pesado el pan. Y bueno, entonces aquí lo está hablando de esta manera, está diciendo que Cristo, que es nuestra Pascua, y es algo en lo que hoy vamos a estar profundizando, nos está llevando a que nosotros continuamente celebremos la Pascua, no como lo que ellos manejaban, que era la vieja levadura, ni con levadura contaminar nuestras vidas con malicia o maldad, sino con sinceridad y verdad. Muy bien, entonces es muy importante que hagamos esas dos diferencias. Lo que fue para Israel la Pascua, con una ordenanza que Dios dio tan especial, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos en esta ordenanza que Dios nos ha dado. En Lucas, el capítulo 23 del 14 al 20, entonces nos está hablando de cómo el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos en la cena y les dice: hagan esto en memoria de mí. Hay dos contrastes muy marcados, ¿cierto? El contraste de que era para la nación de Israel, y los otros es que somos todos los que hemos sido redimidos entre todas las naciones. Y vamos entonces a mirar un poquito acerca de esto. Tendría que hacer un pequeño recuento, lo haré en forma rápida, acerca de la Pascua. Ya sabemos que el concepto de Pascua inicia desde el libro de Éxodo capítulo 12, y significa que fue en el momento en que la última plaga que llega a Egipto, que es la plaga donde viene el ángel de la muerte, va a entrar por las casas, pero ellos entonces le llaman al concepto, a este nuevo concepto en el término hebreo, Pascua, que significa pasar por alto. Entonces ellos untaban en los linteles de las puertas la sangre de los corderos que estaban sacrificados, que habían sacrificado y que iban a comer con sus familias, y entonces Dios pasaba por alto, pasaba de largo por esa casa, no entraba el ángel de la muerte, y no moría ninguno de los que habían obedecido al mandato divino. Entonces también el concepto de Pascua, en ese concepto, viéndolo desde ese aspecto, tiene que ver con perdón. Entonces Pascua es pasar por alto,
Pascua es que Dios en su misericordia ha cubierto nuestros hogares, nuestras vidas, con la sangre preciosa de Cristo ha cubierto nuestras vidas, entonces hemos disfrutado de el perdón. Y es algo porque la Pascua representa libertad, libertad del pueblo de Israel salido de Egipto, y también entonces en el marco que nosotros estamos viendo también va a representar esa libertad. En ese Éxodo 12, al mostrarnos esto y al mostrarnos entonces que la obra que Dios hizo en ellos fue especial porque fue una obra de misericordia. Después de esto, ya los judíos hicieron la celebración continuamente de la Pascua, y era un rito ya pues como más elaborado. El día 10 de Nisan, que era antes de Abit, está hablando de los meses judíos, cada una de las familias tenía que escoger un cordero, y ese cordero tenía que tener un año, y el objetivo era reconocer lo que Dios entonces había hecho para con ellos. Una de las cosas que también uno puede mirar mirando en el Antiguo Testamento es que el cordero tenía que ser sin mancha. Es una otra de las cosas que teníamos que entender, es que el cordero tenía que ser asado entero, que no se podía dejar nada para el día siguiente, como lo dice por allá ya en la estipulación de ella en el Éxodo 34:25, y que junto al cordero se tenía que comer pan sin levadura y hierbas amargas, queriendo mostrar la amargura que ellos vivieron en Egipto. Bueno, también en el caso de ellos, la Pascua los judíos la comían ya después en esta celebración, como ellos lo habían establecido, Éxodo capítulo 34. Recuerde que en el 12 fue donde vivieron la primera Pascua. Ellos tenían que celebrarla y tenían que tener sus ropas puestas. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que ellos no pertenecían a ese lugar y que estaban saliendo hacia donde Dios les había dado la tierra prometida. En el significado nuestro también, porque nosotros no podemos atarnos a esta vida, atarnos a este mundo, sino que nosotros tenemos que entender que no estamos ligados a esta tierra. El hecho de que estemos viviendo esta pandemia, nos damos cuenta de que no es nuestra tierra, y de que quienes mueren, a pesar de que algunos dicen que no, que el Señor no nos va a tocar, que los cristianos no vamos a morir. He visto cristianos que han muerto, y después de la muerte de pastores cristianos, de hermanos de la fe, médicos se han convertido a Cristo. El Señor ha tocado corazones, y ellos no, el hecho de irnos de esta tierra no significa mucho, en el sentido de que el apego que tenemos a la tierra, y significa más porque nosotros no pertenecemos entonces a este mundo, sino que nuestro hogar es algo, está en la presencia de nuestro Dios. No buscamos morir porque querramos, pero entendemos que en esta tierra, mientras estemos, tenemos un propósito, y es que vamos caminando y vamos mostrándole a las naciones, vamos demostrando al mundo de lo que es Cristo para nosotros, de la obra de Él, y nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, en el significado ya como que yo podemos ver en el sentido de la Pascua, era que el cordero sustituía la familia, y era el sustituto para morir por el que representaba la muerte de esa familia, que era el primogénito. Y Israel, yo quiero que usted entienda que en un contexto bíblico veterotestamentario, en el capítulo 34, por ejemplo, verso 25, nos va a mostrar que también Israel tiene un significado como que Israel es el primogénito de Jehová. Y el capítulo nos lo habla de esa manera. El primogénito de Jehová era Israel. Y lo que significaba es que Dios quería salvaguardar a su primogénito, que era el pueblo de Israel. Entonces esto es algo que tenemos que tener, porque tiene mucho significado para con nosotros. Ahora, ese pan asimo, o ese pan pues que no era leudado, significa esa salida que ellos hacen, ¿cierto? No había tiempo para leudarlo. Realmente hay dos significados de leudarlo, ¿cierto? Que contaminaba el pan, pero la otra parte era no lo pudieron leudar, porque como tenían que salir rápidamente, entonces es especial. Y ese pan entonces viene a conocerse a través de las Sagradas Escrituras, por allá en Deuteronomio 16:3, la Escritura le llama como el pan de aflicción, o el pan donde las cosas pasan rápidamente,
un pan en este sentido deprisa. Bueno, hablemos de esas celebraciones después de esta primer Pascua que vemos nosotros, ¿cierto? El proceso de la celebración de la Pascua va a cambiar. Por allá en el año 622 a.C., vamos a mirar en cuanto a las reformas que hizo uno de los reyes de Israel, que tuvieron mucho reconocimiento y que es importante estudiarlo por ese tipo de reformas que él hizo, que fue el rey Josías, ¿cierto? Entonces ya las víctimas no se iban a sacrificar en las casas, y eso nos lo va a decir Deuteronomio capítulo 6, entre el versículo 5 y el versículo 6, sino que ya se había de sacrificar en el santuario central, que era entonces el templo de Jerusalén. Aún el sacrificio, recuerde que el oficio lo hacía el padre de familia, se hacía en la casa, pero ya en las Sagradas Escrituras entonces va a mostrarnos que son los levitas los que asumen el sacrificio de las víctimas. Y entonces ese rito, si lo podemos decir así, que era pascual, que era en el hogar, ya es sustituido y es llevado a este lugar. El derramamiento de la sangre, por ejemplo, ¿se acuerdan que tenía que ir a una vasija y untarla en los dinteles de las puertas? Pues ya cambia. Al estar ellos en ese proceso, que ya eran nómadas, ir por el desierto, y que ellos tenían la elaboración del altar en el tabernáculo, entonces ya en 2 Crónicas 35:11, la Biblia nos muestra que tenía que ser derramado junto al altar, y quien derramaba junto al altar ese sacrificio era el sacerdote. O sea, hubo todo un proceso dentro de la celebración de la Pascua. En el Nuevo Testamento, entonces las dos formas de utilizar, de hacer la Pascua, se vuelven a retomar después de ese tiempo de diáspora, de 500 años de silencio, y algunos toman uno y algunos toman otra de estas formas de hacerlo. En el caso del Nuevo Testamento, el Cordero Pascual se sacrificaba entre las 2:30 de la tarde y las 5 de la tarde, se hacía dentro de las casas y era en medio de lo que era la cena pascual, y más o menos en cada casa los hermanos, las personas, las familias se unían entre 10 y 20 personas. Había un gran sacrificio en el templo, había unos pequeños sacrificios en la casa, y ya la fecha del sacrificio era el día 14, perdón, del mes de Nisan, que es el 30, lo que nosotros llamaríamos en nuestro calendario más o menos el 30 de marzo, en estos horarios que les acabo de decir. Pero el hecho de comerlo como tal no se podía hacer sino hasta que el sol fuera hasta el poniente. Bueno, ¿por qué? Porque representaba que Israel fue librado de la mano de los egipcios en la noche. Entonces, ese mismo 15 de marzo eh, era cuando iniciaban las fiestas que daban paso a esta parte. Entonces eran las fiestas de los panes sin levadura, que siempre tenían la representación de la Pascua. Eran fiestas, todas estas fiestas iban unidas, y como lo hemos visto en algunas enseñanzas que he dado, era todo un proceso que se daba, porque había unas grandes fiestas, pero había unas pequeñas fiestas que acompañaban las grandes fiestas, que iban uniendo y preparando mentalmente al pueblo para darle gracias a Dios. Entonces ellos tenían una infinidad de celebraciones que tenían que ver con que Dios había provisto, que Dios había dado el alimento, que Dios había bendecido la tierra, que Dios les había dado una muy buena provisión a ellos. Entonces había todo un hecho de agradecimiento en el pueblo de Israel, que daba como terminaba en una de estas grandes fiestas, donde, hombre, Dios es proveedor, pero también Dios es salvador. Dios es proveedor, pero Dios es libertador. Muy bien. Entonces, en el caso que vemos, entonces la Pascua para los judíos no fue un solo aniversario, sino que en el capítulo 16, verso 1 del libro de Deuteronomio, nosotros vamos a mirar que ellos ya hablan y dicen: porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Bueno, ya pasados 6 siglos, todas estas enseñanzas que tienen ellos, que tienen los judíos, que es de la tradición oral judía, que es la Misna, hasta más o menos, que ya fue escrito más o menos en el siglo segundo después de Cristo, que también nosotros lo vamos a mirar. En el Talmud había una afirmación que decía: cada uno debe considerarse
de generación en generación, como si él mismo hubiera sido libertado de Egipto. Muy bien. Ahora, en este sentido, entonces nosotros vamos a ver que Dios salva al pueblo de Israel. Ellos salen de Egipto y no solamente son ellos los que salen de Egipto. Las descendencias, los descendientes de ellos, entonces van a reconocer esa primera Pascua, esa salvación que Dios da al pueblo de Israel como algo que tienen que recordar en su memoria, porque Dios ha hecho una gran obra a través del pueblo de Israel. Algunas de estas cosas las había enseñado esta semana, otras nos llegan como a crecer un poquito en el conocimiento de la Pascua para el deseo que tenemos en esta noche, en esta tarde, esta mañana, todavía no hemos llegado a tarde, eh, hablando de esto. Entonces, en el tiempo de Jesús, la comida de la Pascua entonces empezaba, ya sabemos, después del crepúsculo y se inauguraba con una festividad que ellos tenían, que ya es algo que a través del tiempo se fue dando, que eran 4 copas. Iniciaba ellos bebían 4 copas al iniciar, y que era especial, y estas copas tenían un significado muy especial. Era vino con agua. Eh, y después de que se bebía, entonces habían estas bendiciones que se daban. Uno era la bendición que decía: alabado sea Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que creas el fruto de la vid. Ese fue uno. La otra era: alabado seas Jehová nuestro Dios, que has dado festividades a tu pueblo Israel para alegría y recuerdo. Muy bien. Entonces, cada una de las copas se iba bebiendo y miremos qué sucede con eso, ¿cierto? La primera copa, por ejemplo, después de que veía la primera copa, entonces venía panes sin levadura, venían hierbas amargas, y el que estaba al frente, después de lavarse las manos, las distribuía, y entonces venía un tiempo de acción de gracias a Dios. Bueno, desde ya cuando estaban en la parte culminante, el cordero pascual ya era traído y era asado, pues ya estaba asado, era traído a la mesa, y entonces quien lo estaba compartiendo estaba contando y venía a recitar entonces como fue la historia de la Pascua, y se cantaba la primera parte del Halal, que eso está en el Salmo 113 y 114, del versículo 1 al versículo 8. Si lo lees, entonces entiendes que el sentido claro que ellos tenían frente al Señor, y era reconocido como el halal. Solamente voy a tomar algunos versos de aquí que dicen: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos. Bueno, y el 14 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carderos, los collados como corderitos. Si uno analiza este concepto de liberación del pueblo de Israel, va a poder tener una claridad de el sentido de la liberación, que no solamente va a ser para ellos, sino que va a ser el sentido de liberación para nosotros mismos, de una obra tan grande y que es como un espejo que uno ve reflejado en lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Ya después de tomar la segunda copa, viene un lavatorio ceremonial, y después de él, entonces ya viene la participación de esta comida. El pan, entonces, debía mojarse en el jazoret, que era una salsa de frutas. Ellas se cocían en vino, y luego entonces venía la tercera copa, y después de la tercera copa, que se llamaba o le llaman el cáliz, todavía algunos lo celebran, ¿cierto? El cáliz de bendición, en la que ellos pronunciaban acciones de gracia por el alimento que Dios les había dado. Y ya con la última copa, que sería la cuarta, se cantaba entonces la segunda parte de este Halel, que componía el Salmo 115, 116, 117 y 18. Recuerde que el libro de los Salmos
para nosotros es un libro más, entre comillas, no lo desearía hacer, pero es. Pero para los judíos era el himnario, entonces iban al himnario y cantaban la parte tan especial. Y entonces el Salmo 115 habla de que a Dios le pertenece toda la gloria. El Salmo 116 es el canto de gratitud de quienes han sido redimidos por Dios. El Salmo 117, que son solo dos versículos bíblicos, es una alabanza que se reconoce como la alabanza universal de Dios. Y el Salmo 118 vuelve a mencionar esa misericordia de Dios para ellos. Entonces era la esperanza que tenían en los judíos de la restauración que Dios iba a hacer, restauración que iba a venir, claro, a manos de el Mesías que ellos estaban esperando. Cuando entonces nosotros hablamos de la Pascua, de estas Pascuas, y vemos cómo se celebraba la Pascua en el templo, la Pascua en las casas, podríamos preguntarnos acerca de la Pascua que celebró Cristo, ¿cierto? ¿Cómo Cristo celebró la Pascua en ese sentido? Vamos a notar que Juan capítulo 13, el versículo 1, nos va a hablar de una celebración, pero la celebración que nos habla Juan directamente no es la Pascua. Y no podría ser la Pascua porque si Cristo es nuestra Pascua y Cristo ha sido presentado como el Cordero Pascual, ¿quién debía morir el día de la Pascua a la hora que moría el Cordero? Pues el Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 13 es donde hace la mención, porque va a hablar de ya del tiempo donde tiene un ministerio que podríamos decirle el ministerio privado del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar el escenario que el Señor nos va a mostrar ahí en el aposento alto, ¿cierto? Entonces dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces esta fiesta fue antes de la Pascua. Jesús no puede participar del Cordero Pascual en esta Pascua, que sería en el ministerio de Jesús la cuarta Pascua. Yo les decía esta semana. Primer año de ministerio, segundo año de ministerio, tercer año de ministerio, y son como 3 años y medio, ¿cierto? Entonces es primera Pascua, segunda Pascua, tercera Pascua y cuarta Pascua. Este tiempito después o es o antes o después, pero dentro del ministerio de Jesús, entonces se debieron haber dado esas 4 Pascuas. Muy bien. Entonces Cristo no lo participa porque él iba a ser el Cordero de Dios que había de ser sacrificado al día siguiente, en la tarde, y al mismo tiempo entonces ser sacrificado junto con, a la par del sacrificio que estaba sucediendo allá en el templo. Entonces, esa comida pascual que Jesús toma esa noche antes de su crucifixión fue, junto con él y junto con sus discípulos, lo que nosotros le conocemos como la última cena o la cena del Señor. Entonces uno va a notar que en esa última cena el Señor Jesucristo va a colocar un énfasis mayor, no en el cordero, sino en el pan y el vino, que va a ser la significación de lo que es el verdadero cordero, que es el mismo, ¿cierto? Y ya entonces es el símbolo que vamos a empezar a utilizar nosotros los cristianos, y que dentro de nuestra celebración cristiana, cuando hacemos la celebración, pues va a estar como parte de nosotros. Entonces, cuando el Señor hace esto, da gracias a Dios por esta última copa que él bebe con sus discípulos, y por eso le llama 1 Corintios 10:16 la copa de bendición. Muy bien. El entender la Pascua para nosotros los cristianos y muchas veces para nosotros los ministros del Evangelio nos hace entender por qué en la iglesia quienes participan de la celebración de la cena como nuestra Pascua no debe ser el borrachito que llegó al culto, no debe ser el señor inconverso que llegó al culto, no debe ser el niño aquel que llegó al culto y ya, no, deben ser los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que no somos una clase podemos decir especial, y que no, nosotros somos los santos de la iglesia y solo los santos toman la Santa Cena. No, estamos hablando de quienes han sido regenerados, van a entender la labor o lo que significa para nosotros la redención, y nosotros podemos darle gracias al Señor por la redención. Y por eso en Corintios nos está hablando y habla de
no comer indignamente la cena del Señor, pero al hablar del concepto indigno, no es de ese quién es digno, porque el único digno sería el Cordero, sino que dice indigno y da una explicación de qué es comer la cena indignamente, sin discernir, o sea, sin entender esto. ¿Cómo poder participar de la cena cuando yo no he sido ni redimido y he despreciado la sangre de Cristo? Imposible. Por eso muchos de nosotros, en el caso ministerial, muchos ministros, no participamos la cena del Señor a una persona que llega a la iglesia. Lo invitamos a que mire para que le dé envidia. En un sentido, no porque coma un pan, eso no es, sino para que sienta la necesidad de que esa sangre le lave. La gente cuando ve a un cristiano verdadero siente deseos de vivir como nosotros vivimos, de sentir la redención como nosotros vivimos. Por eso en el momento de la cena es un momento para nosotros muy especial, porque está representando ese acto que Jesús llevó por redención como el Cordero Pascual que fue dado para nosotros de parte de Dios. Por eso hay cierta reserva en algunos de nosotros de que eso sea algo que no tenga un sentido espiritual, que es lo que aún para los judíos en su celebración era un regocijo muy grande porque estaban viendo a Dios, que era el que estaba libertando a su pueblo y el Eterno había llegado a sus vidas y había mostrado ese amor tan grande hacia ese primogénito pueblo que era Israel. Entonces uno va a mirar también que Jesús en el Marcos 14, 24 le va a llamar a la copa del nuevo pacto. Esta copa representa ese pacto que Dios ha hecho con nosotros al haber hecho la obra de redención sobre nuestras vidas. Entonces es algo tan importante y nos damos cuenta entonces que es tan grande para con nosotros y uno va a mirar que al tomar Cristo esta última copa va a tener un carácter muy especial porque va a ser un carácter escatológico. Recuerde que leían ese Salmo 115, 16, 17 y 18 y en el Salmo 18 es uno de los salmos mesiánicos. Voy a volver a ese Salmo 118 que ahora solamente dice alusión. Y si usted hoy en su devocional o en un rato, hoy es el día del Señor, quiere tomar tiempo para leer estos 4 salmos, sería especial 15, 16, 17 y 18. Pero mire lo que dice el verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Qué cosa tan especial. Cuando digo un salmo mesiánico significa que el salmo fue dado en el tiempo de David, pero que el salmo iba a hablar características o la obra del Mesías o a presentar a Cristo de alguna manera. Muy bien. Entonces, ¿qué especial es esto? Algunos han dicho, pues ya en la parte escatológica, que el Señor Jesucristo tiene pendiente participar de esta copa en la segunda venida y lo afirman por algunos textos bíblicos que hacen alusión o referencia a esto, ¿cierto? Dentro de los textos bíblicos en los cuales la gente, estos escatólogos lo afirman, es por ejemplo Mateo 26, 29, en donde el Señor está hablando, instituyendo la cena del Señor, y dice, y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y también lo va a decir en Lucas capítulo 22, verso 18. Hablemos de Cristo como nuestra Pascua, ¿cierto? Entonces, uno va a mirar en lo que establece el apóstol Pablo, que dice que nuestra Pascua es Cristo. Entonces hay un paralelo, si lo podemos decir así, entre lo que fue el sacrificio de Cristo y la Pascua judía, ¿cierto? En las dos había un sacrificio de un cordero y el cordero que estamos viendo nosotros en nuestro caso es el cordero pascual que Dios nos dio, es el cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo. Hagamos un paréntesis entre los dos, paralelo entre los dos. El cordero pascual, según Éxodo 12, 3 al 5, era preparado 4 días de antemano. Capítulo 10 nos lo va a enseñar así. Tenía que ser de un año
no podía ser con tacha y tenía que ser sin defecto. Cristo fue el cordero que vamos a notar desde el capítulo 1 de Juan, que es presentado como el cordero de Dios y fue santificado, y Hebreos nos va a hablar en el capítulo 10 versículo 9 que fue sin defecto. Otra de las cosas que vamos a notar era que el cordero pascual era sacrificado en sustitución por Israel. Israel era el primogénito de Jehová, que ya lo habíamos mencionado ahora, y entonces libraba a este primogénito de Dios de la muerte. Éxodo capítulo 4 verso 22, Éxodo 13, 15. Miramos en este sentido que Cristo fue el primogénito, fue nacido de María, el unigénito nacido de Dios, y entonces Él muere por ¿quiénes? Por los primogénitos, como primogénito del pueblo espiritual que nosotros somos hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Otra de las cosas es que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado entre las dos tardes, es decir, entre las 2:30 pm a las 5 pm del día de la Pascua. Por eso esta semana para nosotros fue muy importante el entender el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? No era por poner problemas si fue jueves, viernes o santo, nada, sino que si no cumplía completamente todo lo que era la hora pascual, pues no podría habernos redimido. Entonces sí era importante entender que el Señor Jesucristo tenía que pasar 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra. Muy bien. Ahora, Cristo fue sacrificado el día de la Pascua judía y muere, según Marcos 15, 34, 37, a las 3 de la tarde, o sea, entre las 2:30 y las 5, que debía morir el Cordero Pascual. Ahora, otra de las cosas que vemos es que el Cordero Pascual tenía que ser asado entero. No podía, otra de las cosas que no podía quebrarse ni un hueso del Cordero Pascual. Número 9:12. Y en el caso del cumplimiento, vamos a mirar que se cumple completamente en el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo fue crucificado antes de un Shabbat, ¿cierto? Muy bien, del Shabbat que venía reconocido entre ellos, y entonces era importante que tuviéramos en cuenta esto. Ahora, ¿hay quienes celebran la Pascua anual? Sí. De acuerdo al calendario judío, sí. Más que todo son grupos aún cristianos que tienen influencia de judaísmo mesiánico. Los mesiánicos son los que creían que venía el Mesías, y algunos de ellos han reconocido a Jesús como el Mesías. La diferencia que tendríamos es la misma que vemos con la iglesia primitiva, que cuando ellos reciben el mensaje del Evangelio, algunos querían que quienes se convertían, que no habían sido judíos, sino que eran de otros pueblos, tenían entonces que participar de la circuncisión y participar de todos los ritos del Antiguo Testamento. Pero vamos a notar varias cosas. Entre estas está el Concilio de Jerusalén, que da pie para que los Pedro y los apóstoles queden claros con esto, y que no hay necesidad de que esa Pascua judía se siga llevando. La otra que vamos a mirar es que en el mismo libro de Gálatas los judaizantes querían hacer esto, y tuvo que el apóstol Pablo hablarles también a los judaizantes y mostrarles que nosotros no necesitamos hacer una Pascua. ¿Por qué? Porque ya la Pascua fue sacrificada una vez y para siempre por nosotros. O sea que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, y eso nos lo enseña Hebreos capítulo 9, 12 al 10, 12. Recuerde que el libro de Hebreos fue escrito para los hebreos que se convertían y fueron conversos hacia el año 60 y algo así, donde también querían llevar esas antiguas prácticas y que no lo podían hacer. Entonces, en vez de esa Pascua judía, ya el Señor Jesucristo establece la nueva Pascua, ¿cierto? Que es celebrar en memoria de mí. Entonces, la celebración nuestra es en memoria de Él. Por eso en muchas de las ocasiones ves que en la misma mesa o en el lugar donde estamos celebrando la cena del Señor aparece la frase en memoria de mí. Queda instituida la cena, queda instituida ¿para qué? Para recordar en memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esa obra pues ya fue hecha hace 2000 años, ¿cierto? Entonces, lastimosamente, yo noto que en el rito tradicional
cada que es la elevación en la misa, a Cristo lo celebran y es como si fueran los judíos, por eso yo les hablaba esta semana de esos ritos que no pueden estar entre nosotros, entonces siempre lo están sacrificando. Y en ese momento Cristo va a ser sacrificado, cada misa va a ser sacrificado, y eso va a contradecir la escritura. Y por ejemplo en el caso de 1 Corintios 5, versos 7 y 8, sería totalmente contradictorio hacer un tipo de celebración de esa parte y mucho más peligroso que ritual, para que la coloquemos como si la sangre de Cristo fuera invalidada. Entonces hay que volver a hacer el sacrificio continuamente. Lo voy a leer, 1 Corintios 5, del 7 al 8, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recuerde que este fue el texto con el que nosotros iniciamos esta charla en esta hora. Ahora, entonces, ¿qué es la Pascua judía? Es una representación de la comunión nuestra como cristianos. Fue instituida por Dios, era un tipo de lo que es la relación de Cristo como Cordero, y nosotros entonces entendemos que nosotros ahora celebramos la Pascua de una manera diferente, y la celebramos no con un cordero que hemos sacrificado y nos comemos el cordero también, sino como en la cena del Señor, y en la cena del Señor es un concepto espiritual, y lo que nosotros hacemos es que participamos de los beneficios de la expiación de Cristo. Quiero que entienda una cosa que es diferente en lo que nosotros hacemos con la fe de la tradición. Eh, Hay varias cosas y hay mucho sincretismo en la celebración de la cena tradicional. En la celebración de la cena tradicional, ustedes van a notar que en el momento de la elevación, entonces se supone que hay una transustanciación. ¿Qué significa eso? Que ese elemento que tiene el sacerdote de pan y que ese elemento que tiene de copa, que los tiene ahí, van a convertirse en la sangre y el cuerpo de Cristo. Por eso a muchos de nosotros en nuestra bueno, en el tiempo pasado, cuando participábamos de la comunión, entonces nosotros no podíamos comer la hostia, porque la hostia, si la comíamos, estábamos martirizando a Jesús. Deje que se deshaga la boca y tome el vino, y lo que estoy comiendo no es una hostia, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es un simbolismo. Hay todo un concepto oculto y ocultista, que no solamente empieza desde la Edad Media, sino que no, en los primeros siglos, ya sí, la Edad Media, sino que nosotros vamos a notar que de la antigüedad, por allá en el libro de Génesis, estamos hablando desde los inicios de la cultura babilónica, cuando eran sacrificados, presentados delante de eh, sus dioses paganos, y había un sacrificio que debían comer la sangre y comer el cuerpo, y cuando ya empieza todo este sincretismo religioso a darse, y la tradición y la iglesia madre en ese momento, en los primeros años que ellos dicen ser la iglesia de Cristo, pero son paganos y sus culturas son paganas, pues en este sentido, y hay que verlo así. Y lo hemos discutido en muchas ocasiones con muchos teólogos católicos. ¿Por qué? Porque eso que se tenía, ese sincretismo de las religiones, cuando el Imperio Romano toma el control, entonces las gente que venía de diferentes culturas fueron tomados algunos elementos de ese sincretismo religioso, haciendo un sincretismo religioso, y entonces ya la comunión que los cristianos debíamos de vivir, entonces toma de todos esos elementos, y lastimosamente entonces ya no es el sacrificio de Cristo, no es una Pascua cristiana, sino que es una Pascua que tiene otros elementos. Los cristianos creemos en la sencillez de la Pascua, y ojalá y no nos desvirtuemos de esa sencillez, porque yo he notado que
colocamos unos manjares, hacemos unas cosas, hacemos una representación, hay una solemnidad en esto, pero no perdamos la sencillez del cristianismo frente a estas cosas, porque nuestro maestro es un maestro sencillo. En alguna ocasión, estando saliendo de la comunidad, cuando yo comenzaba en un pequeño garaje, eh, tenía un sacerdote, pasó junto a la comunidad y me ve saliendo y en tono de burla dice: usted es el pastor de esa iglesia de garaje. Y yo lo miré y le dije: sí, hombre, sacerdote, es verdad, pero le quiero decir una cosa, me siento muy privilegiado porque mi maestro comenzó en un pesebre. A veces cosas que nosotros tenemos hacen que se pierda ese sentido real de nosotros entender la obra de Cristo tan especial, pero tan sencilla, la obra de Cristo tan grande, tan sublime, pero en un acto tan sencillo como sacrificarse y darse a sí mismo por nosotros. Qué obra tan maravillosa la que Cristo hizo por nosotros, siendo Dios, humillarse y bajar algo tan sencillo como la obra que hizo en una maldita cruz, porque la cruz es señal de maldición. En una maldita cruz, un Dios santo, puro y tan especial, hacerlo solo por amor a estas criaturas que somos sucios. Nosotros nos organizamos, nos echamos desodorante, nos bañamos, nos echamos jabón perfumado, pero las secreciones de nuestros cuerpos, si no las lavamos todos los días, van a dar mal olor. En todo lo que nosotros comemos va a salir y todo tiene un muy mal olor. Y sin embargo, aparentemente nosotros, pero realmente hay cosas que son parte de esta naturaleza, de este cuerpo, que se va a ir descomponiendo a través de, o se va a ir deteriorando a través de los años, y algún día se va a descomponer. Entender la sencillez de un Dios que para personas como nosotros se da. Eso es algo increíble. Yo no entiendo el amor de Dios cuando me observo a mí mismo, cuando observo en una comunidad que Dios me ha colocado a pastorear tantas cosas y gente tan difícil y gente tan imperfecta como yo, y que a veces yo como ser humano digo: pero Dios mío, ¿qué está pasando? Pues somos seres, somos personas que necesitamos de esa gran redención que el Señor está haciendo. Entonces, en ese capítulo 12 del libro de Éxodo, el Señor nos va a estar hablando de 6 aspectos, al menos he notado 6 aspectos que nos brindan varias enseñanzas importantes. 1, que la Pascua es del Señor, Jehová, de Jehová. 2, que es un memorial. 3, que es una fiesta. 4, que es un estatuto. 5, que es un servicio. Y 6, que es un sacrificio. Bueno, puedo notar otras más que son, estos son los aspectos en el Antiguo, uniéndolo al Antiguo Testamento, pero mirando en el Nuevo Testamento encontraré 3 aspectos más, que sería la necesidad del partimiento del pan, la comunión y ya el hacerlo como una cena, o sea, la cena del Señor. Entonces, cuando vemos la Pascua como la Pascua de Jehová, dice: y comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón de vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es algo especial porque está hablando acerca de esa gran carga que nosotros tenemos de la culpa de los pecados ante un Dios que es un Dios santo. Y entonces, al mirar esto, entendemos que Dios ha pasado por alto esa vileza de nosotros, y en medio de eso nos ha mirado, y con su sangre entonces va a limpiarnos y va a guardarnos. La obra de Él es una obra que limpia nuestras conciencias y limpia nuestra vida. Por eso nosotros decimos que esa Pascua ha de celebrarla quien ha disfrutado entonces de la obra de redención. Si no ha disfrutado de la obra de redención, va a tomar la cena del Señor indignamente, ¿cierto? En el caso del Antiguo Testamento, solo ellos se cubrieron de la sangre del Señor, y en el Nuevo Testamento, que presenta a Cristo como nuestra Pascua, está mostrando que nosotros también nos hemos cubierto de la sangre de Cristo. Hablar de la Pascua como el memorial, como un memorial, al mirar por ejemplo el versículo 14, que dice: este día os será memoria, está diciendo al mismo texto del Antiguo Testamento, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante las generaciones, por estatuto perpetuo de solemnidad. Entonces, es muy, muy especial que ese capítulo 12
al mirarlo desde este punto de vista, le demos el entendimiento que tendríamos que tener, ¿cierto? Entonces, es Dios en su voluntad el que hace la obra. Y yo quiero que usted entienda, hoy usted y yo disfrutamos de la salvación de Dios no por lo que hagamos. No tenemos ningún mérito. El mérito todo es del Señor. Ahí es donde hablaba, nosotros no somos los santos, pues sí, hemos sido santificados por el Señor, pero no es por nuestra perfección que participamos de la cena del Señor, sino porque entendemos nuestra vileza y nos acercamos a Él y nos presentamos como viles, y entonces recordamos, es un memorial, quién era yo, de dónde vine yo. En la celebración de la cena yo tengo que entender de dónde Dios me sacó, y que Dios tan grande, en esa soberanía de Dios y en su sabiduría, como el Señor decreta para con nosotros que nosotros seamos un pueblo escogido de Él, no sé cómo, pero nos escogió, y que nos llama de una manera especial. Entonces, por eso cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, donde yo tengo que tomar la cena recordando la obra que Cristo hizo por mí. No va a participar de la cena alguien que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y creo que esto ya nos va quedando más claro cuando lo vamos entendiendo a la luz de todo el contexto de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, recordamos que es una sola vez. No celebramos porque lo traemos y nuevamente hacemos un sacrificio cada que nos reunimos, sino que cada que nos reunimos recordamos un sacrificio que fue hecho hace 2000 años, ¿cierto? En la iglesia primitiva, cada que se reunía lo hacía. Tú me puedes preguntar, pastor, pero ¿por qué nosotros no celebramos la cena del Señor cada culto? Lo podríamos hacer. Realmente la iglesia lo ha traído tradicionalmente, lo ha hecho porque es un día donde recordamos toda esa obra de Cristo. Entonces tenemos todo un mes para entrar a reflexionar en la obra de Cristo, porque siempre que estamos predicando estamos hablando de la obra de Cristo, y al mes venimos y decimos, Dios mío, realmente siendo lo que soy, toda la enseñanza que me has dado este mes, recordando lo que yo soy, y sin embargo diste tu vida por mí. Ay, Señor, no hay nada mejor que acercarme delante de tu santa presencia. Lo veíamos como una fiesta. Ese versículo 14 dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque es que ya Cristo es nuestra Pascua y seguimos celebrando ya a Cristo como nuestra Pascua, ¿cierto? ¿Qué se hace en las fiestas? Se celebra un banquete, ¿cierto? Y ese banquete, el objetivo es satisfacer, si pudiéramos verlo de esa manera, los apetitos de la gente que está viniendo a la fiesta, ¿cierto? Entonces, en el caso de la cena del Señor, ¿cierto? Nuestro objetivo es darle al Señor alabanza y adoración, pero realmente lo que recibimos del Señor es más, es redención, es salvación. ¿De qué sirven nuestros cantos y alabanzas frente a la obra tan grande de Cristo? Es nuestra parte de agradecimiento, claro, lo traemos, pero lo que ha dado Él, lo de nosotros es con creces que nosotros le estamos no pagando, sino agradeciendo por la obra tan grande que le ha hecho con nosotros, ¿cierto? Por eso en 1 Corintios 5, 7 al 8 dice, limpiados de la vieja levadura, lo que leíamos al principio, para que sean nueva masa. O sea, debe estar limpios de esa levadura para participar como nueva masa de este acto tan especial delante del Señor. Por eso le digo, al analizar, y cualquiera de nosotros como ministros del Señor analiza todo el concepto de Pascua del Antiguo Testamento y cómo el apóstol lo coloca así, no le daríamos cena ni a los niños, ni a los nuevos, ni a los que están en una vida que necesita ordenarla delante de Dios, sino al que se acerca a Dios y reconoce su necesidad de Dios, abierto su corazón al Señor, y el Señor lo hace. La Santa Cena, entonces, o la Pascua, para ellos Pascua, nosotros nuestra nueva Pascua, entonces es una ordenanza y es un estatuto. Versículo 24, viendo el mismo capítulo 12 el mismo capítulo de Éxodo, ¿cierto? Es, guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Entonces aquí nos está hablando que no era algo de criterio del pueblo de Israel, sino que era una ordenanza, y por eso él dice, toda la nación o toda la congregación de Israel lo hará. Es algo que es
necesario y que es imposible que alguien sin disfrutar de esta obra de Cristo en la cruz del Calvario, de nuestro Cordero en el cruz del Calvario, pueda decir que esta persona ha alcanzado, ha recibido de parte de Dios y ha reconocido la obra del Señor. Por eso la cena la han de disfrutar las personas que han disfrutado de la redención. Y a esto quisiera añadirle que una de las cosas que nos da garantía, siendo Dios el que conoce el corazón de las personas, es que quien sea bautizado es porque es alguien que ha caminado en obediencia. El bautismo, como lo vimos esta semana, es un paso de obediencia en donde yo he visto la obra de Dios de regenerar mi vida, que es la obra de Él y no la obra mía, y como he sido regenerado del Señor, he dado mi paso de obediencia, y cuando yo ya lo he dado y he muerto al mundo y he sentido que ya he sido regenerado de parte de Dios, es cuando yo puedo, he dado los pasos necesarios para participar junto con el cuerpo de redimidos de Cristo de este acto que es la comunión de los santos. Todo tiene un significado muy profundo y que deberíamos mirarlo un poquito más, ¿cierto? El versículo 25 de ese capítulo 12 de Éxodo dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y está hablando de algo que nosotros hacemos, y es nosotros en la obediencia a la voluntad de Dios vamos a guardar este rito, pero realmente en la traducción de ese hebreo no es rito como un rito más, sino que es un servicio. O sea, yo entonces guardaría este servicio para con Dios. Muy bien, en Juan 12, 1 al 3 leemos que hicieron allí una cena, y entonces estamos notando varias cosas, que era el servicio de Marta, porque está hablando acerca de lo que sucede en la casa de Lázaro, ¿cierto? La comunión de Lázaro y la adoración en el caso de María. Hay un significado muy especial acá. Ahora, el versículo 27 de ese capítulo 12 de Éxodo va a hablar de ese sexto aspecto, que es un sacrificio. Y dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué especial que aunque Cristo ha sido ofrecido como el sacrificio, nosotros hemos recibido de gracia esta obra que Dios ha hecho para y por nosotros. Lo único que nosotros podríamos hacer frente a este sacrificio entonces es adorarle a Dios y reconocer que solo por Él, solo por la gracia, solo por ese regalo de Dios, nosotros pudimos entonces entender esto. Y en el caso del ofrecimiento, uno mira en Hebreos capítulo 13, versículo 15, que dice: siempre a Dios por medio de Él, acerca de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, hablando de esta actitud. El aspecto séptimo era que era el partimiento, o es el partimiento del pan, y entonces por eso ya la Sagrada Escritura nos va a hablar en el Nuevo Testamento de esta necesidad tan grande de el partimiento del pan. Creo que es Hechos, en los primeros capítulos, voy a buscar por acá, Hechos 2, 47, que entonces nos va a hablar acerca de este partimiento del pan, que se perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que no era comer pan por comer pan, no era que estaban en la cena como normalmente debe ser una cena, porque ellos también tenían cenas, sino que aquí era un reconocimiento muy especial de lo que el Señor está haciendo para con nosotros. Entonces, qué especial, porque aunque hay dos símbolos, ¿cierto? El pan y la copa, ¿cierto? Cuando habla del partimiento del pan, está hablando de ese sufrimiento de Cristo por nosotros en la cruz. Y la copa representa que la copa de bendición que bendecimos nos habla de los resultados de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya el aspecto octavo que vemos ahí, que está en 1 Corintios 10, 16, que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo,
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando de esa comunión que nos debe de unir a nosotros porque somos cuerpo de Cristo. Como iglesia hay una representación en el Nuevo Testamento de que nosotros debemos estar en una perfecta unidad delante de Dios. Y entonces ya nosotros vamos a mirar el noveno aspecto, que es la cena del Señor, que ya nos la va a hablar en el capítulo 11 de primera de Corintios. Y es especial, la cena del Señor. ¿Quién puede medir esta expresión? La cena del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque es Dios el que la ha provisto. Porque Dios es el que en su santa voluntad y en su gran amor la ha colocado, y la coloca no solamente en ese momento, permanentemente la cena está colocada para nosotros, para que disfrutemos de la sangre de Cristo y de su cuerpo, en el sentido de que fue derramado la sangre de Cristo y su cuerpo llagado para el perdón de nuestros pecados. Es el consuelo más grande que podemos tener, porque nos podemos acercar. Hoy, no sé qué puede estar pasando en tu hogar, en tu vida esta semana. ¿Qué necesidad tenemos hoy de reconocer lo bajo que nosotros somos, la necesidad que tenemos del Señor? Y entonces, hoy más que nunca, necesitamos venir a la presencia del Señor y pedirle a Él que siga derramando de su amor sobre nosotros, esa sangre que se derramó y limpió nuestros pecados, que siga haciendo ese efecto, porque la cena no es nuestra. Si hablamos de la cena es de Él, pero Él nos la ha entregado a nosotros y nosotros la podemos disfrutar. Él es el anfitrión de nosotros. Él fue el que nos invitó para que nosotros entonces podamos recibir esta parte, y que nosotros en ese sentido tengamos hacia él dos aspectos. Uno es de respeto y otro aspecto podría ser de obediencia, ¿cierto? Entonces nos reunimos cada que estamos en la cena, nos reunimos en su nombre y honramos el nombre del Señor. Él es el que nos invita, ¿cierto? Su autoridad está hacia nosotros, y nosotros entonces podemos disfrutar de esto tan especial que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso cuando el Señor lo hace, uno va a mirar este mandato tan especial en 1 Corintios 11:20, que creo que es la última parte donde hace mención de esta cena como tal. Ya nos va a hablar Apocalipsis de las bodas, del Cordero y etcétera. Pero 1 Corintios 11:20 nos lo dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque está hablando de la necesidad de que la obra que Cristo hizo en nosotros como comunidad nos una, y nosotros participamos delante de Él como un solo cuerpo. Somos un cuerpo que Él ha integrado para nosotros poderlo bendecir y glorificarle. Entonces nos recuerda esta cena que va a llegar un nuevo día, porque dice la Biblia que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos esperando la venida de Cristo, sí. En medio de todo esto hay muchos extremos, ¿cierto? Está el extremo que ya esto está, es los juicios de Dios. Algunos ya dicen que estamos hasta en la tribulación. Es una posición. La otra posición, que tiene que ver mucho, pues, y que es real, que es la maldad del mundo, trae sus consecuencias. Pero más que eso, estamos viendo es que aunque el mundo está sufriendo y está viendo, siempre la misericordia de Dios está abriendo. Dios siempre está abriendo sus manos en su misericordia. Dios siempre las está extendiendo. Hoy más que nunca el mundo necesita que nosotros nos levantemos con un mensaje de redención. Cuando ya el Espíritu Santo se ha quitado, cuando llegue el tiempo de la tribulación, pues no habrá mayor esperanza. Pero en el caso de nosotros hoy, somos esa voz de esperanza que el mundo está necesitando, porque hemos encontrado esa voz de esperanza hacia nosotros. Alguien nos habló y nos dio la voz de esperanza que nos da el Señor a través de su comunión, y que nosotros podemos decirle a la gente que nosotros también estamos esperando
ya somos redimidos, ya tenemos al Señor, pero también le estamos esperando porque dice la muerte y resurrección, la muerte anunciáis hasta que Él venga. Entonces estamos anunciando que el Señor también nos ha dado grandes promesas y que tenemos una gran esperanza. El mundo tal vez dice qué sucederá si de pronto falleciese hoy, qué sucederá. La esperanza del mundo se tiende a perder frente a todo lo que hoy sucede, pero note que nosotros, en el caso personal, es especial porque el Señor nos dio la esperanza. Hoy nosotros levantemos nuestra voz al mundo, levantemos nuestra voz de que nosotros estamos anunciando que Jesús fue dado por nosotros, su muerte y resurrección para nosotros tiene un valor muy significativo, pero que no se quedó ahí. Nosotros tenemos la esperanza, la esperanza bienaventurada, ¿cierto? Entonces, qué bendición en esta hora. Yo no sé en el caso tuyo, en esta hora, al meditar en esta palabra, si puedes cerrar tus ojos por un instante ahí donde estás y puedes decirle al Señor, realmente no tenía claridad de lo que es la Pascua para ellos, que también Cristo como nuestra Pascua representa, y tal vez he dejado de recibir de parte tuya el perdón y recibir la bendición que tú das a través de tu palabra. Y si no te has acercado al Señor, estás con tu familia que es creyente mirando este mensaje, también podrías decirle en esta hora, hoy yo necesito que Jesús transforme mi vida y que esa sangre que fue derramada y ese pan que representa el cuerpo llagado de Cristo me cura. Puedes decirle al Señor en esta hora, si no le conoces o no le has recibido en tu vida y no has disfrutado de esto, podrías decirle en esta hora, Señor, yo entiendo en esta hora el significado tan grande de la muerte y resurrección de Jesús. Hoy más que nunca, Señor, yo necesito que me transformes. Tal vez aún estos días de convivencia han sido duros para ti, pero más es por esa convivencia, por la ansiedad que te da el no estar en lugares buscando la paz donde no la encuentras a través de otros medios, incluyendo tal vez vicios, cosas que el mundo nos ofrece, y que puedes reconocer y decir, Señor, realmente te necesito. Dígaselo al Señor en esta hora, puedes decirle, Señor, yo te necesito. Obra en mi vida, transforma mi corazón, haz de mí una persona nueva, redímeme a través de esa sangre bendita, y también gracias por ese cuerpo que fue llagado por mis pecados. Y yo no sé si dentro de los hermanos también hay alguno que en este momento tenga que decirle, Señor, gracias por la comunión. Gracias por esa necesidad que tengo de ti. Y te quiero decir en esta hora, hoy más que nunca, yo te amo. Hoy más que nunca te necesito. Hoy más que nunca tengo que decirte que te amo. Que me sigas lavando. Tú ya me has lavado, Señor, pero cada vez que me acerco, Señor, me limpias. Tu palabra dice, el que esté limpio, límpiese más. Y si no estoy limpio, necesito más limpieza en esta mañana, en mi corazón. Padre, yo te doy gracias como pastor de toda esta congregación que tengo a través de estos medios. Solo tú sabes lo que hoy puede estar pasando en un hogar, en una vida. Te pido que tú seas lavando con tu sangre preciosa las vidas y seas transformándola de una manera muy, 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 muy especial para ellos, que puedan sentir tu amor y tu perdón derramándose en las vidas. Muchas gracias. Bueno, le doy gracias a todos los hermanos que esta mañana participaron, maestra de escuela dominical, las muchachas de la alabanza, la hermana Damaris con los estudios. Ha sido una bendición. Y ya pues a la 1:30 les recuerdo a los que están en grupo de crecimiento espiritual que estamos unificando algunas clases, y que hoy entonces tendríamos la clase que nos corresponde al día de hoy a eso de la 1:30 de la tarde. Dios les bendiga a todos.